la sesión. Ahí está, perfecto. Bien. Compartimos pantalla. Ahí está. Perfecto. Ya, bien. Bien, el día de hoy, mis estimados estudiantes, vamos a desarrollar dos actividades. En un primer momento, nuestra práctica demostrativa sobre determinación de glucosa en sangre. Y en un segundo momento, después de nuestro receso habitual, vamos a hacer un taller grupal sobre una lectura que se les indicó la semana pasada y también se les envió al WhatsApp a manera de un recordatorio sobre el proceso de enfermería en una persona con diabetes mellitus desde la perspectiva de la teoría de Dorothea Oren, que nos habla sobre el autocuidado. Entonces, esos son los dos momentos que vamos a tener y vamos a comenzar con esta primera parte, ¿sí? Bueno, vamos a determinar la glucosa en sangre y un aspecto que debemos recordar cuando hablamos de la glucosa en sangre es pues la glucosa como fuente de energía a nivel celular, como principal, no única, pero principal fuente de energía a nivel de nuestras células. Vamos a determinar demostrativamente por medio de la espectrofotometría, ¿no?, el contenido de glucosa en suero y o en plasma sanguíneo. Los alimentos que hemos ingerido hace unos minutos en nuestro desayuno, de acá a una hora, producto de los procesos digestivos, se van a convertir en moléculas de glucosa que van a pasar hacia la sangre para que la sangre lo distribuya a las células. Cuando yo digo pasa hacia la sangre, no olvidar, mis queridos estudiantes, que la sangre es un tejido líquido y como tejido líquido tiene un componente líquido y un componente celular. La glucosa y los nutrientes en general que se absorben a la sangre pasan a este contenido líquido, ¿sí? A este contenido líquido, ¿sí? Que vendría a ser, pues, el plasma, ¿no? Sanguíneo, ¿no? El plasma sanguíneo. Entonces, es nuestra primera práctica demostrativa y vamos con la explicación teórica. Acá está un poco lo que les comentaba, ¿no? Nuestra ingesta de nutrientes, principalmente la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Recordemos, por favor, la sesión pasada, ¿no? Todos los cereales, ¿no? El maíz, el trigo, la quinoa, la kiwicha, la cañigua, ¿no? Todas las leguminosas o legumbres, ¿no? El frejol, el haba, lenteja, arveja, garbanzo, algunos tubérculos, raíces, ¿no? El camote, la papa, yuca, contienen pues carbohidratos, ¿no? Además, pues que en las frutas también hay carbohidratos. Entonces, un principal alimento de la dieta es el carbohidrato. Y necesario, por si acaso, necesario, el carbohidrato es necesario. No se me malinterprete cuando yo he hablado sobre los carbohidratos, que el cuerpo, profesor, te he dicho que los carbohidratos nos van a hacer engordar, por lo tanto no hay que consumir carbohidratos. Jamás he dicho eso, ¿sí? Los carbohidratos son necesarios en la dieta. Casi el 50% de calorías que necesita el organismo para retribuir su gasto energético diario deben provenir de los carbohidratos, Lo que yo he dicho es la cantidad de carbohidratos que debemos consumir y de preferencia carbohidratos que no sean refinados o ultra refinados. Eso hemos hablado. El principal carbohidrato de la dieta que más da es el carbohidrato conocido con el nombre pues del almidón, que es un polisacárido que mediante los diversos procesos digestivos se convierte en pequeñas unidades, monosacáridos, que reciben el nombre de glucosa, la fuente de energía. Esta glucosa se absorbe hacia la sangre. Es por eso que después de una alimentación rica en carbohidratos, después de una hora en promedio, hay un incremento de la glucosa en sangre
lo que viene a ser un cuadro pues de hiperglicemia producto de esta absorción de glucosa hacia la sangre, ¿sí? Ya la sangre se encarga de llevar esta glucosa a las células, que es utilizada como fuente de energía. La determinación de esta glucosa en sangre es un aspecto importante, esencial, como un criterio, no el único, pero como un criterio para el diagnóstico de un trastorno metabólico conocido con el nombre de la diabetes mellitus. Esta determinación de glucosa, sea un estado de ayuno o un estado de alimentación, o llamado también postprandial, ¿no? Es importante, ¿no? Para diagnosticar en la persona, lamentablemente, esta alteración metabólica. Si no diagnosticamos en esta persona esta alteración metabólica y la persona mantiene, ¿no?, esta enfermedad, vamos a decir, en silencio, sin diagnóstico, ¿no?, la situación de una constante hiperglicemia en la persona altera su funcionamiento, altera diversos órganos, ¿no?, que si no se revierte pueden poner en peligro la vida de esta persona, ¿no?, o dejar secuelas que afectan la calidad de vida pues, de la persona que padece este trastorno. De allí la importancia de un diagnóstico precoz, ¿no?, un diagnóstico a tiempo, para que también pues, se dé un tratamiento respectivo, ¿no? Y una persona pueda tener esta calidad de vida, ¿no?, por más, ¿no?, que sufre pues de diabetes, ¿no? Y si es una diabetes crónica, donde esta persona necesita, ¿no?, periódicamente aplicarse la insulina, entonces la misma persona tenga la capacidad de aplicarse la insulina, la misma persona tenga el autocuidado de los alimentos que consume, de su dieta, de su actividad deportiva, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que tendríamos que lograr en la población que de alguna manera pues padece este trastorno, ¿no?, que lo padecen millones de personas a nivel del mundo, no solo pues de nuestro país. Hay muchos criterios de recomendación, ¿no?, sobre este tema pues de cómo hacemos este diagnóstico y manejo de la diabetes mellitus, ¿no? Un criterio, por ejemplo, es que la glucosa debe ser medida en el plasma por la mañana después de 8 horas de ayuno, ¿no? Creo que es uno de los principales criterios, ¿no?, que la mayoría de los ministerios de salud lo asumen, pero no es el único criterio. Mira, glucosa debe ser medida en plasma, o sea, para medir tu glucosa necesitamos tu plasma, pero profesor, ese plasma, ¿dónde se encuentra? En la sangre. Cuando sacas sangre, ahí está el plasma. Sí, el plasma es de color amarillo, ¿no? Pero profesor, cuando yo saca sangre es de color rojo, no es amarillo. Ah, es que ahí está, es la sangre, ¿no? Todo el componente de la sangre. Para obtener plasma hay que hacer un proceso de separación de los componentes sólidos de la sangre y solo quedarme con la parte líquida, que vendría a ser pues el plasma. ¿Dónde está la glucosa? Bueno, no solo la glucosa, ahí están todos los lípidos, enzimas, moléculas, proteínas. Por eso la mayoría de pruebas bioquímicas y pruebas serológicas utilizan como al plasma, como el líquido, para obtener pues este analito, ¿no?, determinado y saber si está dentro de los valores normales o ha sufrido una alteración hacia arriba o hacia abajo. El estudio de la glucosa en sangre se realiza para poder identificar la presencia de una enfermedad conocida con el nombre de diabetes mellitus. O sea, diagnosticar la concentración de glucosa en sangre, sea en ayunas, postprandial o con un test de tolerancia, es un aspecto necesario para el diagnóstico de la enfermedad conocida como diabetes mellitus, ¿no? Siendo los valores normales de 70 a 120 miligramos por decilitro en adultos y los valores más altos que sobrepasen los 128 miligramos por decilitro, considerado un cuadro de hiperglicemia, ¿no? La persona,
¿no? Está haciendo un cuadro de hiperglicemia, ¿no? ¿Qué cosa es hiperglicemia? Glucosa por encima de los valores normales. Hablemos un poco de esta fisiopatología de la diabetes, ¿sí? Hablemos de la fisiología de la diabetes. ¿Estamos? En la segunda parte nosotros vamos a hablar acerca de una lectura, de manera grupal lo vamos a hacer, que es el proceso de enfermería en la persona con diabetes mellitus desde la perspectiva del autocuidado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver cómo, desde una perspectiva del autocuidado, se genera un PAE, un proceso de atención de enfermería, un PAE, que es la forma metodológica y científica cómo actúa la enfermera, ¿no? Para intervenir, ¿no? Y generar, pues, en esta persona que ha sufrido una determinada alteración, enfermedad, su recuperación. ¿Estamos? ¿No? Pero para construir un PAE, ¿sí? Uno necesita, es importante conocer la enfermedad. Y conocer la enfermedad desde diversas perspectivas, ¿no? Desde la bioquímica, desde la anatomía, desde la biología, ¿no? El conocimiento es fundamental, ¿no? Para que tú puedas desarrollar un buen PAE, ¿sí? Un buen diagnóstico, una buena intervención, trazarte los objetivos, ¿no? El resultado que tú quieres lograr con estas intervenciones, ¿no? Eh, lo que te estoy hablando es diagnóstico eh, por medio de la utilización del NANDA, ¿no? Tus intervenciones por medio de la utilización del NIC y los objetivos para tus resultados por medio de la utilización del famoso NOC, ¿sí? Términos que la lectura que te he mandado los indica y que de repente para un buen grupo de ustedes es nuevo, pero créeme, son términos que lo vas a ver pues de tercer siglo hacia adelante, vas a almorzar, desayunar, vas a soñar con tu PAE. Entonces, por eso cogí la lectura como una aproximación también a un aspecto que es el corazón de tu formación profesional, ¿no? Tu actuación en enfermería es por medio de un PAE. Entonces, si voy a hacer por ejemplo un PAE de diabetes, necesito conocer un poco también la fisiología o la fisiopatología de la diabetes. Sí, necesitas conocer. ¿Cómo se produce esto? A ver, ingresó la glucosa a la sangre, ¿no? Acá están las bolitas eh, lilas, representan las moléculas de glucosa en sangre, ¿no? Pero cuando ingresa glucosa en sangre, tu páncreas también libera la insulina, porque no olvides que tenemos células que tienen receptores, como las células hepáticas, musculares y grasas, y sus receptores dependen de insulina. ¿Te acuerdas? Los GLUT dependientes de insulina, clase anterior, ¿no? Entonces, esta insulina, ¿no? Llega a estos GLUT, haciendo que los GLUT se abran para el ingreso de la glucosa de la sangre a la célula, porque es la célula que necesita la glucosa para generar, pues, energía. ATP, en otras palabras. ¿Cuál es el problema de la persona con diabetes mellitus tipo 2? ¿No? La glucosa no puede entrar a la célula, ¿sí? La glucosa no ingresa a la célula. Y los motivos, la fisiopatología puede ser debido pues a la poca producción de insulina por parte del páncreas, ¿no? El órgano que debe formar, sintetizar, elaborar insulina, lo está haciendo de manera deficiente, ¿no? Y eso está generando, pues, al haber poca cantidad de insulina, ¿no? Que estos receptores no se activen, por lo tanto, la glucosa permanece en sangre, y si esta glucosa permanece en sangre, genera un cuadro permanente de ¿qué? De hiperglicemia, que a su vez, esa hiperglicemia constante impacta a nivel de los vasos sanguíneos, hay un impacto microvascular, un impacto macrovascular, y genera prácticamente toda la patología, las enfermedades asociadas, ¿no? A esta diabetes mellitus de tipo 2. Otro aspecto es que eh, es la célula con su receptor que ya no está trabajando, ¿no?
sea, el receptor, por más que está llegando a la insulina, ¿no? No, no hace caso a la insulina, ¿no? Es como una puerta que se quiere abrir con una llave, pero esa llave está mal lograda, no abre, no abre. Pero si es la llave, no abre la llave. Lo mismo, está el receptor se cierra, por más que está la insulina, y no va a dejar pasar la glucosa. Y si no deja pasar la glucosa, creo que ya es evidente lo que estamos indicando en este tema de la hiperglicemia. Profesor, entonces, ¿qué va a hacer la célula? ¿Qué hace la célula si no tiene su fuente de energía? Ya te comenté, las hepáticas, las musculares y la de grasas, que pueden usar como fuente alternativa. Los ácidos grasos, utilizan los ácidos grasos, pero al utilizar ácidos grasos, generan unos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son ácidos, y como son ácidos, el pH sanguíneo baja, acidosis. ¿Te acuerdan de la clase anterior? Ya. Fisiopatología de la diabetes. ¿Sí? Otro aspecto de comprender son estos tres defectos principales, ¿no? Que presenta una persona con diabetes tipo 2. Por un lado, ya te comenté, la deficiencia en la secreción de insulina. Por otro lado, ya te comenté, la resistencia que tienen estos tejidos, estas células, ¿no? A la insulina, ¿no? Y por otro lado, también los riñones actúan pues liberando más glucosa, ¿no? A la sangre, agudizando este cuadro de hiperglicemia, ¿sí? Para el Ministerio de Salud, para nuestro Ministerio de Salud, en su guía técnica del año 2015, plantea algunos aspectos sobre el tratamiento, diagnóstico y control de la DM tipo 2 para el primer nivel de atención, planteando estos criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Cualquiera de estos criterios se pueden cumplir para hacer un diagnóstico de diabetes mellitus en una persona, ¿no? Con sospecha o simplemente cuando se hace pues un aspecto preventivo, ¿no? A ver, glucemia en ayunas en plasma venoso, igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, en 2 oportunidades. No debe pasar más de 72 horas entre una y otra medición. El ayuno se define como un periodo sin ingesta calórica por lo menos de 8 horas y la persona puede estar asintomática. A ver, vamos a una persona que no tiene síntomas, como suele suceder cuando tú te preocupas por tu cuerpo, que algo está pasando y acudes al médico. Cuando tu cuerpo te avisa, oye, estoy enfermo. ¿Por qué? Porque hay síntomas, ¿sí o no? Hay síntomas, hay signos. Oye, es hora de ir como la caries, ¿no? ¿no? Ay, profe, me duele la muela, sino creo que tengo que ir al dentista. Oye, pero ese dolor es porque ya esa caries, esos microorganismos han llegado pues al nervio, han llegado a la pulpa, ¿no? Antes de eso no había dolor, pero ya estaba la caries, ¿no? Socavando pues tu esmalte, ¿no? Y todas las partes de tu diente de afuera hacia adentro, ¿no? Pero como no hay síntomas, no vamos, ¿no? Entonces, la cultura preventiva quiere decir, por más que yo me sienta bien, ir al médico para que me haga un chequeo y vea pues si realmente, ¿no? Mi estado de salud aparente se relaciona también con mi aspecto biológico a través de diversas pruebas. Lo mismo, ¿no? Yo no tengo síntomas, no tengo síntomas de diabetes, ¿no? No tengo sed excesiva, no estoy orinando bastante, no tengo ganas de comer en cada momento, ¿no? ¿no? No he adelgazado de un momento a otro, no tengo síntomas, los más importantes. Pero sí, si hago un ayuno de 8 horas y me tomo una muestra de sangre, ¿no? De plasma venoso, mi valor sale igual o mayor a 126. Y vuelvo a repetir la prueba al día siguiente y de nuevo sale mayor a 126 o igual, diagnóstico de diabetes mellitus de tipo, soy un paciente con diabetes mellitus de tipo 2. Otro criterio, síntomas de hiperglicemia o crisis hiperglucémica, ¿no? Ya. Esta es una prueba de glucosa en cualquier momento, estés o no estés con ayuno, en cualquier momento. Una glucemia casual, en cualquier momento. Y el valor sale 200 miligramos por decilitro, 200 o mayor. Y además, presencia de síntomas de hiperglucemia, lo que te comentaba, el, el orinar bastante, poliuria, el consumir bastante agua, polidipsia,
y una pérdida inexplicable de peso. Y un tercer criterio, glucemia medida en plasma venoso mayor o igual a 200, 2 horas después de la carga oral de 75 gramos de glucosa negra. Esto es parte de lo que se conoce como el test de tolerancia, ¿no? A una persona le dan una cantidad de glucosa, esa glucosa sube, como a todos nosotros cuando tomamos desayuno, la glucosa sube. Pero después que la glucosa sube, después de unas horas, ¿qué tiene que pasar con la glucosa? Después que sube, tendría que ir bajando. ¿Por qué bajando, profe? Porque la glucosa, si no es un diabético, va a entrar ¿a dónde? A la célula. Pero si la glucosa no entra a la célula y se mantiene en la sangre, hiperglicemia, entonces es un diagnóstico también de diabetes. ¿Sí? A ver, voy a pasar un video, por favor, de unos minutos. ¿Sí? ¿Listo? La diabetes tipo 2 es una afección en la cual el nivel de azúcar en la sangre es muy elevado. Después de que usted come alimentos que contienen carbohidratos, los productos químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcar simple llamadas glucosa. Luego, las células que recubren el intestino delgado absorben la glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo para reducir los niveles de glucosa. A medida que la sangre circula a través del cuerpo, la insulina y la glucosa salen del torrente sanguíneo hacia los tejidos para alcanzar las células del cuerpo. La mayoría de las células del cuerpo tienen ciertos receptores en su superficie que se unen a la insulina circulante. La insulina actúa como la llave de una cerradura para abrir la célula, de tal manera que la glucosa circulante pueda ingresar a dicha célula. Ahora las células pueden aprovechar la glucosa y producir la energía que necesitan para funcionar correctamente. Si usted sufre de diabetes tipo 2, entonces el páncreas no produce suficiente insulina. Las células del cuerpo resisten sus efectos u ocurren ambas cosas. Ma perché ancora pensi di guadagnare dopo un corso di formazione? Senti, lascia perdere. Iscriviti al web. Si tiene resistencia a la insulina, su insulina no puede abrir las células para dejar ingresar a la glucosa, porque las cerraduras, llamados receptores, son anormales o están ausentes. Como consecuencia, la glucosa queda sin acceso a las células. Por consiguiente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo durante una afección llamada hiperglucemia. Para compensar la hiperglucemia, el páncreas produce más y más insulina. Las células beta trabajan en exceso e intentan mantener la demanda, pero poco a poco van perdiendo la capacidad de producir insulina suficiente. Debido a la hiperglucemia y la falta de insulina, podría experimentar los siguientes síntomas clásicos de la diabetes: apetito y sed excesivos, aumento en el volumen de orina y pérdida de peso inexplicable. Los síntomas de la diabetes tipo 2 que pueden presentarse con el paso del tiempo son cansancio, infecciones recurrentes, cambios en la visión, picazón y sensación de hormigueo o cosquilleo en la piel. Las complicaciones que ponen en riesgo la vida producidas por la diabetes tipo 2 incluyen cetoacidosis diabética, síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico e hipoglucemia. Si no recibe tratamiento para la hiperglucemia, puede ocurrir una cetoacidosis diabética, debido a que ya no tiene insulina suficiente circulando en la sangre. Las células no reciben la glucosa que necesitan para producir energía. Como consecuencia, la sangre recurre a las grasas y proteínas como fuente de energía alternativa. Durante el proceso de descomposición de grasas, ciertos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, dando lugar a una afección llamada cetosis. Si los
Esa afección que indica el video llamado cetosis es estos cuerpos cetónicos que disminuyen el pH de la sangre, generando esta acidosis metabólica que comentaste tú en la sesión anterior, o llamado también, ¿no?, la cetoacidosis metabólica. Los cuerpos cetósicos se acumulan a niveles peligrosamente altos en el torrente sanguíneo, puede desarrollar cetoacidosis diabética, o CDA, que puede derivar en un coma y la muerte. Otra complicación que se deriva de no tratar la hiperglucemia se llama síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico o SHHNC. A medida que la deficiencia de insulina continúa, su nivel de glucosa en sangre aumenta. Como respuesta, los riñones filtran el exceso de glucosa fuera de la sangre en la orina, junto con grandes cantidades de agua. A menos que consuma grandes cantidades de agua, los riñones no podrán mantener la demanda de eliminar la glucosa del torrente sanguíneo y de diluirla en la orina en forma suficiente. Como consecuencia, la sangre estará mucho más concentrada de lo normal, una afección llamada hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad arrastra el agua de los tejidos corporales al torrente sanguíneo y ocasiona una grave deshidratación, que puede derivar en síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Pueden aparecer síntomas neurológicos como convulsiones y coma. Si ingiere una dosis excesiva de medicamento para la diabetes, puede experimentar una complicación aguda llamada hipoglucemia o choque insulínico. El exceso de insulina o medicamento hiperglucémico oral hace que haya demasiada glucosa en las células, lo cual deja una cantidad insuficiente en el torrente sanguíneo. Algunos órganos, como el cerebro, necesitan un suministro de energía constante para funcionar en forma adecuada. Debido a que la fuente de energía del cerebro es la glucosa, este es el primer órgano afectado por los bajos niveles de glucosa. Cuando las células del cerebro llamadas neuronas tienen gran necesidad de glucosa, empiezan a funcionar mal, lo que causa síntomas como nerviosismo, temblores y confusión. Si el nivel de glucosa sigue bajando, la actividad eléctrica de las neuronas disminuye en forma significativa y tiene como consecuencia convulsiones o coma diabético. Con el tiempo, la diabetes tipo 2 crónica mal controlada puede causar daño degenerativo en el tejido que tiene como consecuencia complicaciones a largo plazo, como aterosclerosis, ceguera, neuropatía e insuficiencia renal. A fin de evitar las complicaciones de la diabetes tipo 2, puede tomar medidas para mantener el nivel de glucosa dentro del intervalo normal, mediante el uso de una combinación de control de la glucosa en sangre, una dieta sana, ejercicio regular y medicamentos, según sea necesario. Deberá controlar el nivel de glucosa en sangre en forma frecuente con un glucómetro. Para esto, debe pincharse el dedo con una aguja pequeña llamada lanceta y colocar una gota de sangre en la tira del glucómetro. Considerando su nivel de azúcar en sangre, quizá deba ajustar sus comidas, la actividad física o la dosis de los medicamentos. Llevar una dieta saludable ayudará a disminuir su nivel de glucosa cuando consuma abundantes frutas, verduras y granos enteros. Realice sus comidas y refrigerios a la misma hora todos los días. Consuma una cantidad balanceada de carbohidratos, proteínas y grasas, y minimice su ingesta de alimentos con alto contenido de azúcar. La realización de ejercicios en forma regular, incluso solo 30 minutos al día, disminuirá su nivel de glucosa en sangre, disminuirá su resistencia a la insulina y podría derivar en la pérdida de peso. Quizá necesite uno o más medicamentos para la diabetes para ayudar a disminuir su glucosa en sangre. Algunos de estos medicamentos aumentan la producción de insulina en el páncreas. Otros disminuyen la resistencia a la insulina en los músculos esqueléticos. Algunos tratamientos aumentan la sensibilidad a la insulina en determinados tejidos. Otros promueven una leve disminución de la absorción de glucosa en el sistema digestivo. Si no es posible controlar la diabetes tipo 2 mediante dieta, ejercicios y medicamentos orales,
Su médico podría recetarle insulina y capacitarlo para aplicarse inyecciones subcutáneas. Al tratar y controlar su nivel de glucosa en sangre, puede evitar la ocurrencia de complicaciones de la diabetes tipo 2. Bien, el video nos ayuda de repente a conocer un poco más este proceso de la diabetes, no solo desde la fisiopatología, sino sus complicaciones y la parte de prevención. Y algunos aspectos de la prevención tienen que ver con el cuidado en enfermería. Incluso tienen que ver, está aplicando, parte de la explicación, está explicando parte de una de las teorías de Dorothea Oren, en lo que viene a ser pues, la teoría sobre el sistema, que implica la capacidad que pueda tener la persona de cuidarse a sí misma, ¿sí o no? De cuidarse a sí misma, ¿no? Si tú eres consciente de tu enfermedad, ¿no? Eres consciente de lo que puede pasar si no controlas tus niveles de glucosa en sangre, si no te alimentas bien, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿No? ¿Quién lo va a hacer? Si tu situación se complica, para eso irás al hospital y para eso tendrás una atención integral, pero si es un agravamiento de la enfermedad, más no pues, sí, porque no te estás cuidando, no te estás alimentando de manera adecuada, no estás haciendo tus ejercicios, ya, entonces si esas condiciones tú no controlas, ¿no? Es complejo también el poder apoyar o ayudar pues a una persona. Entonces, mis queridos estudiantes, bueno, las complicaciones también ya comentó también el video, ¿no? Las diversas complicaciones, ¿no? Que produce una diabetes, ¿no? Y la lectura hablaba de alteraciones microvasculares, neuropatía, vasculopatía, nefropatía, retinopatía, y las macrovasculares que tienen que ver, pues, con un accidente cerebrovascular, un infarto al corazón, por ejemplo, ¿no? Y, pues, el pie diabético, ¿no? La presencia, pues, de una úlcera debido, pues, a una diabetes no controlada, ¿no? Y esta úlcera puede ir creciendo, 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 hasta generar de repente ya un diagnóstico de una amputación de una parte de este miembro inferior. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte, mis queridos estudiantes, es determinar la glucosa en sangre, ¿no? Vamos a determinar esta glucosa en sangre, ¿no? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? Necesitamos sangre, ¿no? El proceso creo que ya todos ustedes la conocen, qué proceso necesitamos cuando extraemos sangre, ¿sí? Materiales y equipos, ahí tenemos todos los materiales y equipos que necesitamos, que lo vimos en la sesión anterior. El procedimiento para extracción de sangre por sistema Vacutainer, también lo conocemos, que es parte de la sesión anterior. Y producto de todo ese proceso, tenemos pues la muestra que hemos obtenido, la muestra de sangre que hemos obtenido, ¿no? Ahí está la muestra de sangre que hemos obtenido de un determinado paciente. Dejamos 4 minutos, centrifugamos la muestra de sangre y producto de la centrifugación tenemos ahora la muestra de sangre, pero tú dirás, profesor, esta muestra de sangre que usted me está mostrando acá, ¿es la misma que está acá? Sí, es la misma. Solo que entre esta muestra de sangre que está por acá, que le llamo A, y esta muestra de sangre que está por acá, que le llamo B, ¿qué ha pasado? Se ha centrifugado la muestra de sangre. La centrifugación, no olvide, lo que hace es, por medio de la fuerza centrífuga, los componentes más pesados de la sangre se van hacia abajo. Acá está. Y los componentes menos pesados hacia arriba. Y lo menos pesados es la porción líquida de la sangre. ¿Y cuál es, profesor, la porción líquida de la sangre? Ya te lo comenté. La porción líquida de la sangre es el plasma. La porción líquida de la sangre es el plasma. Pero, este suero no es plasma. ¿Por qué suero, profesor? Te lo expliqué en la clase anterior, ¿no?
que este tubito de tapa roja no tiene anticoagulante. Y como no tiene anticoagulante, en este proceso, las proteínas de la coagulación forman un coágulo, por lo tanto se consumen esas proteínas y ya el suero es un plasma. El suero es así, el suero es, algunos dicen, no, es un plasma, pero sin proteínas de la coagulación. Ese es el suero, ¿no? O sea, lo único que ha perdido el suero son las proteínas de la coagulación. Pero sigue teniendo la glucosa, sigue teniendo su glucosa intacta, tal como lo tenía el plasma. Entonces, por eso no nos complicamos. Esto lo vimos en la sesión anterior. Bien, entonces, con esto vamos a iniciar nuestra determinación de glucosa en sangre. En suero, profesor. Ya está, si quieres llámalo en suero. A ver. ¿Qué necesitamos para esta práctica demostrativa? La sangre, ¿no? Que tú ya vimos que hemos obtenido, pero también necesitamos reactivos. Necesitamos reactivos. Y si vamos a determinar glucosa, mis queridos estudiantes, lo primero que necesito es reactivo para glucosa. Reactivo para glucosa. ¿Sí? Un reactivo para glucosa contiene muchos componentes. Acá hay varios componentes. Acá hay enzimas. Acá hay moléculas, ¿no? Y estas enzimas y estas moléculas, ¿no? Del reactivo para glucosa van a reaccionar. ¿Con quién? ¿Con quién van a reaccionar? Van a reaccionar ante la presencia de glucosa. Si no hay glucosa, no reaccionan. Si hay glucosa, reaccionan. ¿Sí? Además, este vial, este frasco, este vial de color caramelo es el reactivo de trabajo. El otro frasquito de color blanco es un estándar de glucosa. ¿Qué cosa quiere decir estándar de glucosa? Es una sustancia que tiene una solución conocida de glucosa. Una solución conocida de glucosa. Una concentración de 100 miligramos por decilitro. ¿Sí? O sea, profesor, ¿qué me dice? Que en este blanquito, ¿qué cosa hay? Glucosa. Hay glucosa. ¿En qué cantidad, profesor? En esta cantidad. 100 miligramos por decilitro. ¿Sí? Cada decilitro de esta concentración del frasquito blanco contiene 100 miligramos de glucosa por decilitro. ¿Qué más necesitamos? El suero, pues. Ahí está, el suero. Ahora, apunta este detalle, por favor, que te va a servir cuando entregues tu informe de esta práctica. Tú vas a entregar un informe de esta práctica por medio de la respuesta de 2 preguntas. Así que este es clave para ti, por favor. ¿Sí? Apunta esto, si no vas a estar preguntando por el chat qué cosa dijo el profe, que no puedo responder, ayúdenme, por favor. Acá está, pues. ¿Sí? Apunten este detalle importante, ¿eh? Que este suero, del cual vamos a determinar la glucosa, es un suero de un varón adulto, que esté en ayunas de 8 horas. ¿Sí? Que esté en ayunas de 8 horas. ¿Sí? Es clave, por favor. ¿Eh? ¿Sí? Ahí está. Vamos a usar las pipetas, que también lo comentamos en la sesión anterior, ¿no? Simplemente está como parte. Las pipetas cargan volúmenes pequeños, microlitros, y acá sí me detengo, y con mucha paciencia, para explicarte lo que viene a ser pues, la línea de reacción. ¿Cómo es esta línea de reacción? ¿Sí? ¿Cómo es esta línea de reacción? A ver, entonces, esta línea de reacción tiene los siguientes componentes, por favor, ¿sí? Necesitamos 3 tubitos, ¿sí? Tubos
de laboratorio, ¿sí? Un tubo número 1 que se llama tubo blanco, ¿sí? Acá está, sí. Si quieres más detalle, lo pongo acá, el tubo 1, se llaman blanco. Necesitamos otro tubito más, el tubo 2. A este tubo 2 le dicen el tubo estándar. Y un tercer tubito, el tubo 3, que se le dice el tubo muestra. Muestra de suero, para ser más exacto. ¿Sí? Ahí están, 3 tubitos. 3 tubitos de laboratorio. Eso necesitamos. 1, 2 y 3. ¿Sí? El tubito blanco, el 1, el tubito estándar, el 2, y el tubito 3 muestra. Y sobre estos 3 tubitos le vamos a ir agregando diversas soluciones, mira, según cómo figura en esta línea de reacción, ¿sí? Lo primero es el reactivo de trabajo, ¿sí? El reactivo de trabajo. Vamos a agregarle, a ver, vamos a tratar de utilizar este ejemplo. A ver, al tubo 1 hay que agregarle un volumen de reactivo de trabajo, 1000 microlitros. Al tubo 2, un volumen de reactivo de trabajo, 1000 microlitros. Y al tubo 3, un volumen de reactivo de trabajo, 1000 microlitros, ¿no? 1000, 1000 y 1000. Cuando yo digo, chicos, reactivo de trabajo, ¿a qué me refiero? Al reactivo de trabajo para glucosa. Ese frasquito de color caramelo que tenía enzimas y moléculas que reaccionaban. ¿Con quién reaccionaban? Ya me olvidé yo. ¿Con quién reaccionaban? Con la glucosa, profe. Con la glucosa. No, yo estoy midiendo glucosa. Entonces, ¿todos hasta ahí captaron esa parte? ¿Sí? Continúo. Luego de agregar el reactivo de trabajo, ¿sí? Luego de agregar este reactivo de trabajo, a los 3 tubitos, mira, por igual, a los 3 tubitos, lo que sigue a continuación es agregar estándar de glucosa. ¿Te acuerdas el otro frasquito blanco? Ahí está. Pero ese estándar de glucosa solo se agrega al tubito número 2, mira, nada más. Entonces, estándar de glucosa al tubito 2. Una cantidad de 10 microlitros. ¿Ya? Perfecto. Y luego, profesor, dice suero. A este suero lo voy a entregar, suero, ¿no? Este suero se entrega de lo que, de la sangre que ha sacado, que ha centrifugado, ¿te acuerdas? Sí te acuerdas, ¿no? Perfecto. Suero, a ver. El suero lo vas a agregar, ¿dónde? Al tubito número 3. Un volumen de 10 microlitros. Ah, mira. Ah, acá está. 10 microlitros. ¿Sí? Ahí está. A ver. Chicos. Este estándar de glucosa, 10 microlitros, que se agregó acá. Estándar de glucosa, ¿qué cosa contiene? Glucosa, pues. Estándar de glucosa. Este suero, que se agregó al tubito 3. En el suero, ¿qué cosa hay? Glucosa. Entonces, mi pregunta es, cuando se mezcle todo esto, acá dice mezclar, cuando se mezcle todo esto, ¿no? Lo que suceda en el tubo 2 y 3 será diferente a lo que sucede en el tubo 1. ¿Qué dices? Sí, profesor.
Sí, porque no contiene glucosa. ¿La vieron, no? Sí la están viendo, ¿no? La están viendo. Están siguiendo esto, ¿no? Sí la están siguiendo, creo, ¿no? Ya está. Me baso en lo que están participando, que me dicen, sí, profe, sí, está claro. Ya. Acá tienes una foto de esto que hicieron sus compañeros todavía en la presencialidad, ¿no? Acá tienes una foto de lo que hicieron sus compañeros, ¿no? Y este de acá estuvo uno, mira, hasta estuvo uno. Acá dice T1, se puede decir, los que están en computadora creo que lo pueden ver. Este es el tubo 2, acá dice T2. Este es el tubo 3, T3, ¿no? ¿Qué cosa contienen estos tres tubitos? Lo que hemos indicado acá. Contienen los tres, contiene el reactivo de trabajo primero, luego el tubito número 2, al 2 se le agregó estándar de glucosa, y luego al tubito número 3 se le agregó el suero. Ahí está. ¿Sí? Y si los que están en computadora pueden ver algo que en el tubo 2 y en el tubo 3 está pasando algo. No sé si pueden visualizar. En el Sí, 2 está y... como que Sí, rojito. profesor. La reacción química es más... Gracias. Está dando una reacción química. Está tratando de aparecer una reacción química, que lo estamos observando. ¿Por qué? Porque está tratando porque todavía no es contundente, de cambiar de color. En cambio, en el tubo 1, sigue el mismo color que inició todo, ¿no? El color del reactivo de trabajo, si hay que decir que tiene algún color, este reactivo de trabajo, ¿no? En cambio, en el 2 y el 3, el profesor está tratando de aparecer algo. Para que eso sea más evidente y no que no estemos acá horas y horas mirando si cambia o no cambia, lo llevamos pues lo incubamos de 5 a 10 minutos a 37 grados, ¿sí? Vamos a llevarlo. Todos miran, estamos en el laboratorio virtualmente, ¿no? Y llevamos cada grupo de trabajo con su gradilla, lo lleva pues al baño de María a 37 grados. Mi protocolo decía 5 minutos o 10 minutos, por eso yo le dejo 5 minutos. Y luego de eso, mira lo que estás obteniendo. Observa, por favor. Solo observa. Ahorita es observación. La enfermería se basa en la observación. La investigación se basa en observar lo que sucede en el entorno para plantearnos un problema de investigación. ¿Sí? Si no hay capacidad de observación, mejor no investiguemos, ¿no? Mejor dediquémonos a otra cosa. Ahí está el tubo 1. Este sería el tubo 2. Y este que está acá sería el tubo 3. Ya está, ¿no? Profesor, no entendí bien. Este es el tubo 1. Este es el tubo 2. Y este es el tubo 3. Ya. Ahora sí. Describe lo que observas, por favor. ¿Qué observas? En el primer tubo no hubo reacción, profesor. Primer tubo no hay reacción y el tubo 2 y 3. En el tubo 2 Sí. y 3 hay hacía reacción. Un cambio de color notable. Un cambio de color que es evidente, un cambio de color evidente. Este cambio de color del 2 y el 3, como dice su compañero, químicamente ha habido una reacción química, profesor. Y producto de esa reacción química ha aparecido ese color, ¿no? ¿Sí o no? Y en el tubo 1 no ha habido nada, profe. Y no ha habido nada porque no tiene que haber nada. Porque solo tiene el reactivo de glucosa, nada más. Si yo quiero que cambie de color el tubo 1, ¿qué tendría que agregarle? El suero o Claro, tendría que agregarle glucosa para que cambie, ¿sí o no? ¿Sí? Pero no, por eso se llama blanco. Se llama blanco porque es el tubo que no debe reaccionar. Y si reacciona este tubito 1, eso es una indicación de que algo ha pasado en el protocolo. Algo no ha salido bien en el protocolo que tú estás trabajando, ¿sí? En otras palabras, mis queridos estudiantes, ahí está lo que tiene el tubo 1, ahí está lo que tiene el tubo 2, ahí está lo que tiene el tubo 3. La única diferencia es que el tubo 2 y 3
contienen suero que tiene glucosa y contiene estándar de glucosa que tiene glucosa. De allí la reacción química en el 2 y el 3 y no en el 1. ¿Sí? Pero expliquemos ese cambio de color. Esa es la idea, no solo mirarlo, sino tú tengas la capacidad de entender un poco más profundo el cambio de color. ¿Sí? Vamos por partes, si no te preocupes, con tranquilidad. Acá está, mira, cuando iniciamos todo, y aquí está ya cuando se dio la reacción, donde el cambio de color es pues evidente en el tubo 2 y en el tubo 3, ¿no? ¿Qué ha pasado? En el 2 y el 3 ha pasado esto que te voy a explicar. En el tubo 2 y el 3 ha pasado esto. ¿Qué cosa contiene el tubo 2 y el tubo 3? Glucosa. Los dos tienen glucosa, ¿sí? Pero los dos también tienen, ¿qué cosa? El reactivo de trabajo. ¿Y el reactivo de trabajo qué cosa tiene? Contiene una enzima llamada glucosa oxidasa, una enzima llamada peroxidasa y dos moléculas que no voy a indicar su nombre, que están por acá. Entonces, la glucosa y la glucosa oxidasa, que es parte del reactivo, ¿no? Van a reaccionar y producto de esa reacción forman unas moléculas, metabolitos. Pero esta reacción también genera H2O2. El H2O2 es el peróxido de hidrógeno. Cuando hay glucosa y encima glucosa oxidasa, sí o sí va a generar peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno, a su vez, va a reaccionar con una enzima que tiene reactivo llamado peroxidasa, que va a convertir estas dos moléculas que también hay en el reactivo en una sustancia coloreada. De allí que la sustancia coloreada aparezca en el tubo 2 y en el tubo 3. Sí. El tubo 1. ¿Por qué no reacciona el tubo 1? Porque no tiene glucosa. Porque el tubo número 1 no tiene glucosa. Sí tiene glucosa oxidasa, sí tiene peroxidasa, sí tiene estos dos componentes. Pero para que la glucosa oxidasa forme peróxido, necesita ¿qué cosa? Glucosa. Y el tubo 1 no tiene glucosa, por lo tanto no hay peróxido. Y si no hay peróxido, la peroxidasa no puede actuar, ¿no?, sobre estos componentes. Y si no puede actuar sobre estos componentes, jamás se va a formar el compuesto coloreado. Por eso el tubo 1 no cambia de color. ¿Sí? Ahí está. Esta es la fundamentación de este cambio de color, ¿no? De este cambio de color. Entonces, hasta ahora yo ya sé que ha habido un cambio de color, por lo tanto el cambio de color, ¿qué me evidencia? La presencia de azúcar, la presencia de glucosa, pero todavía no me dice cuánta glucosa hay, si te das cuenta. Lo único que yo puedo inferir de todo esto es que la intensidad del color, o sea, esta intensidad del color es proporcional a la concentración de glucosa en la muestra. Si el color es más fuerte, la concentración de glucosa también será mayor. Si el color es más tenue, la concentración de glucosa también será menos. Pero hasta ahí yo no sé qué cantidad de glucosa hay. Ese es el tema. Hasta ahí no se sabe. Entonces, para completar esto, necesitamos del espectrofotómetro. El espectrofotómetro, sesión anterior, era el instrumento que me sirve para poder yo conocer, identificar, ¿no?, qué cantidad, ¿no?, de luz están absorbiendo las moléculas, ¿no? Estas sustancias coloreadas, ¿no?
Para eso, esta máquina, ¿sí?, este instrumento, tiene una lámpara. La lámpara emite una luz que es filtrada por un monocromador, ¿no? La luz que es filtrada llega a la sustancia coloreada. La sustancia coloreada, como toda molécula, tiene capacidad de absorber la luz, y parte de la luz que no se absorbe es detectada por el equipo, y de allí se da un valor, y ese valor tiene que ver con la cantidad de luz que se ha absorbido, el cual me sirve para los cálculos y poder conocer yo la concentración de la glucosa, ya que yo quiero diagnosticar diabetes, tengo que saber si los valores están normales, están altos o están bajos. De nuevo, ¿sí? Voy a volver a explicar esta parte. Entonces, vuelvo a explicar el fundamento del aspecto fotometría, ¿sí? Acá está la molécula, mira, ¿no? ¿Dónde está la molécula, profesor? En las sustancias coloreadas está la molécula, ¿no? Entonces, las moléculas tienen capacidad de absorber energía luminosa a una determinada longitud de onda y almacenarla de forma interna, ¿sí? La longitud de onda en este protocolo de trabajo es 505 nanómetros. Entonces, se manda una longitud de onda. Las moléculas presentes en la sustancia coloreada absorben esa longitud de onda. Entonces, esa longitud de onda, perdón, esa luz que es absorbida, acá está, ¿no?, es la que va a dar este equipo, ese valor de la luz absorbida, ¿no?, que me va a servir para los cálculos de la concentración de glucosa que tiene la sangre. ¿Sí? Clase anterior. Hagamos el proceso, mira. Hagamos el proceso, ¿sí? Vamos terminando esta primera parte, por favor. Hagamos este proceso, ¿sí? A ver. Acá tengo mi equipo, espectrofotómetro, y lo primero que se hace es, por medio del... Perdón, ya está. Lo primero que se hace es esto. Este equipo necesita ser llevado a cero, ¿no? Y para llevar este equipo a cero, eso se lleva con el blanco de reactivo. Este blanco de reactivo se pone en una cubeta, se tapa el espectrofotómetro, ¿no? Y se enciende, pues, aquí un comando, y con este comando el equipo se lleva a cero, ¿sí? Se está calibrando el equipo, ¿sí? Ahí está. Una vez que ya se ha calibrado el equipo, se retira el blanco, el tubito 1 que fue, y ya está listo para hacer la lectura. ¿Lectura de qué, profesor? De los otros dos tubitos, no te olvides. El tubo número 2 y el tubo número 3. Comenzamos con el tubo número 2. Agarramos el tubito número 2 y la solución coloreada lo ponemos en una cubetita, ¿no? Tapamos el equipo y le damos Enter para conocer la luz absorbida, la absorbancia de estas moléculas, ¿no? Y acá tengo el resultado. ¡Plop! ¿Sí? ¡Plop! El valor de la absorbancia del estándar. Profe, ¿por qué dice estándar? Porque el tubo 2, ¿quién era el tubo 2? El estándar, ¿sí? Es, disculpen, aquí no se nota bien, lo voy a borrar, es de 0, 0.178. De nuevo, profesor.
0.178A. A de absorbancia. Apunta, sí, por favor. Apunta este dato que nos va a servir, por favor, este dato, ¿sí? Para el cálculo. Apúntalo, por favor, apúntalo, ¿sí? ¿Ya lo apuntaste? Perfecto. Entonces, ahora vamos con la lectura del tubo 3. Vamos con la lectura del tubo 3, ¿sí? A ver, Disculpe. dígame. Dígame, por favor. ¿Sí? Pasaron la voz, creo. Profesor, buenos días. Buenos Por días. favor, ¿puede repetir la última parte? Ya. Gracias. Vamos a regresar con la última parte, ¿sí? Un ratito. Ya. Como les comentaba, el tubo 1, que es el blanco, ¿no? Me sirve. Yo lo pongo esto en una cubetita. Esta es la zona para poner las cubetitas. Tapo el equipo, lo tapo. Y esto me sirve para calibrar el sistema. ¿Qué es calibrar el sistema? Llevar el sistema a cero. Ese es calibrar el sistema, ¿sí? Eso sirve el tubito número 1 o blanco. Una vez que yo calibré el sistema, ya todo está listo para iniciar la lectura. La lectura que yo voy a iniciar es del 2 y del 3. Lectura del 2. Y cuando digo lectura, yo quiero leer la luz absorbida de estas moléculas. De aquí, la luz absorbida de estas moléculas, ¿sí? Comienzo. Voy a comenzar por el tubo número 2. Entonces, llevo este tubo número 2, lo pongo en una cubetita, tapo el sistema y le doy Enter para conocer la lectura que me dé el espectrofotómetro a la luz que absorbe las moléculas que están en el tubo número 2. Y producto de eso tengo lo siguiente. Que el valor que me da esta máquina al leer la absorbancia del tubo 2 es de 0.178A. Este A es de absorbancia. Una vez que yo he hecho la lectura del tubito número 2, retiro todo esto, retiro el tubo 2, profesor, y ahora voy a hacer la lectura del tubo número 3. Lo mismo, llevo el tubo número 3, lo pongo en una cubetita, cierro el sistema, le doy Enter y a ver qué me sale. El valor de la absorbancia del tubo 3. El tubo 3 es su muestra. Esto no voy a repetirlo porque es lo que estaba diciendo. Tubo 3 muestra. ¿Cuánto me sale? A 505 nanómetros me sale 0.352A. Ya está. Se acabó. Profesor, ¿cómo que se acabó? Se acabó. Con esos valores ya podemos hacer el cálculo de la concentración de glucosa que tiene el suero del varón adulto que esté en ayunas. ¿Seguro, profe? Seguro, ¿no? Entonces, con estos dos valores, por favor, que entiendo que tú has tomado apunte ahorita, voy a regresar mi diapositiva. Mira, estoy regresando, 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 acá. Acá estoy regresando. Ya. ¿En qué estamos? Mira, ¿en qué nos quedamos en esta línea de reacción? Mezclamos, incubamos, lo llevamos a baño María. ¿Te acuerdas? Cambió de color. ¿Te acuerdas? Ya está. Leer, dice lectura. Leer las absorbancias ajustando a cero el espectrofotómetro con el blanco del reactivo. Es lo que yo hice, ¿no? Lo primero que hice con el tubo 1 es ajustar a cero. La lectura se realiza a 505 nanómetros. Ahí había el número 505 nanómetros. Se toma el apunte de las absorbancias del estándar y la muestra. Has tomado tu apunte del estándar y la muestra. Dice que el color va a permanecer durante 30 minutos. O sea, hay tiempo para hacer la lectura durante 30 minutos.
Cálculos. ¿Cómo se calcula la concentración de glucosa en la muestra de sangre que estamos analizando? De la siguiente manera. Numerador y denominador. A ver. A ver. A ver. A ver. Numerador. Absorbancia de la muestra. ¿Cuánto salió la absorbancia de la muestra? 178A. 0.178. ¿La muestra? Fue el tercer tubo, profesor. El tercer tubo. ¿Y el tercer tubo cuánto salió? 352A. Claro. Eso salió, chicos. ¿Qué pasó? No apuntaron. El tercer tubo. Muestra el tercer tubo. Ahí está. Estándar, que fue el segundo tubo. ¿Cuánto salió? 178A. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ya. ¿Qué me dice el cálculo? Me dice que hay que hacer una división. Entonces, hagamos una división. Numerador y denominador. ¿Sí o no? Ahí está. Una división. Haz esta división manualmente. Mentira. Usa tu celular para hacer esta división. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto le sale, chicos? 1.977. Ahí está. Bueno, tiene más decimales. 1.977, pero vamos a hacer un redondeo, 1.8. ¿Está bien? ¿A todos les salió eso? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Se multiplica por 100. ¿Sí o no? Alguien dirá, profesor, ¿y dónde está el A? ¿No? Bueno, cuando tú haces la división, no olvides que, ¿sí o no? Estás haciendo la división y solo te queda el valor. El valor nomás te está quedando. ¿Sí? Ahí está. Ya, pero profe, ¿qué más hay que hacer? Mira el protocolo, ¿qué dice abajo? Hay que multiplicar X Por 100. por 100, dice. Este 100, mis queridos estudiantes, es 100 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque este 100, chicos, es este de acá. Es la concentración de la glucosa estándar. La concentración de la glucosa del estándar es 100 miligramos por... Es un dato. Es un dato que no va a cambiar, que siempre está acá. Por eso se pone 100. Como una constante, si quieres llamarlo así. ¿Sí? Y... A ver. Igual. Ya tienes que... 197.7. 198 miligramos por decilitro. 198 mg por decilitro. ¿Ya? Esto que te ha salido, ¿qué cosa es? Son los valores de concentración de la glucosa en sangre del varón, ¿sí o no? ¿Sí me está siguiendo, sí o no? Del varón adulto que se encontraba, ¿en qué? En ayunos. ¿Sí o no? El varón adulto que se encontraba en ayunos. Ya está. Ya está, chicos. Ese es el resultado. Ya está. Hallaste el resultado, ¿sí o no? Y prácticamente se suele terminar la práctica cuando uno haya el resultado,
se suele terminar la práctica de laboratorio, ¿no? Cuando nosotros hacíamos esto en el laboratorio, yo lo hacía si bien es cierto, todas las mesas sacaban sangre porque para que practiquen la extracción de sangre venosa, pero al momento de procesar, todos procesaban con un mismo suero. Las 4 mesas trabajaban con un mismo suero, ¿sí? A las 4 mesas yo le daba un mismo suero, las 4 mesas. Y en los resultados, entonces, yo creo que sí, lo podemos analizar. Si las 4 mesas de trabajo hacen este proceso y todas las mesas trabajan con el mismo suero, entonces se entiende que el resultado de las 4 mesas, ¿cómo tendría que ser? Que el análisis debe ser igual. Claro, a una mesa no le puede salir normal, a otra mesa no le puede salir diabético y a otra mesa no le puede salir hipoglucémico, ¿sí o no? Los resultados deberían ser similares, no igual, pero sí similares, ¿sí o no? Entonces, eso me permitía a mí saber cómo las mesas han trabajado, ¿no? Cómo las mesas han trabajado. ¿Estamos? Bueno, profesor, este cálculo, chicos, solo ahora te lo estoy enseñando, ¿no? Porque en las siguientes prácticas demostrativas ya tú solo lo vas a hacer, ¿sí o no? Porque el cálculo es similar para triglicéridos, para colesterol, para proteínas totales, para albúmina, ¿sí? Entonces, solo te lo estoy evidenciando aquí, porque de allí para adelante tú ya sabes cómo se saca el cálculo. Nada del otro mundo. ¿Estamos? Entonces, mis queridos estudiantes, voy a guardar esto. Se entiende que tú ya tienes el valor. Acá está, tómale la fotito si quieres. Ahí está. Ya está. Entonces, profesor, ¿qué hay que hacer ahora? A ver, todavía no te vayas. Todavía no te vayas a tomar tu desayuno. Espérate. Espérate. Ya, uy, me va a hacer. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un informe de la práctica demostrativa, ¿no? Un informe de esta práctica demostrativa. Práctica número 2, ¿no? Hacer un informe. Y el informe implica solo responder 2 preguntas, ¿no? No te pido más, solo que tú respondas 2 preguntas, nada más, ¿sí? Nada más. Porque no quiero que me vuelvas a escribir todo lo que yo he dicho, porque ya está en la diapositiva, ¿para qué me vas a escribir todo? Solo respóndeme 2 preguntas en el informe, por favor, ¿sí? Primera pregunta que tienes que responder en tu informe. Lo puedes hacer, pues, en la computadora, lo puedes hacer manual y eso tú lo adjuntas luego. Depende de tus condiciones, ¿sí? La idea es que respondas las preguntas, ¿sí? Primera pregunta. ¿Cuál es el valor de glucosa en sangre que se obtuvo? Respuesta. Uy, ¿qué pasó? 198 $198, 198 soles. miligramos por Miligramos por litro. litro. Miligramos por litro. Te olvides de la unidad, por favor, no te olvides de la unidad. Ahí está, ya está, mira, profe, ya, entonces ya para qué voy a hacer mi trabajo, profe. Momentito. De repente esta primera parte lo hemos hecho conmigo, ya está. Pero también te estoy preguntando otra cosa. Interprete los resultados. ¿Qué significa ese 198 miligramos para la persona? ¿Qué significa? Interprete el resultado. Con todo lo que tú ya conoces, con lo que hemos dicho pues en la práctica, interpreta este resultado. Con eso, tienes un 10 en esta primera pregunta. Si haces una buena interpretación, tienes un 10 en esta primera pregunta. Segunda pregunta, son 2 preguntas. Este es un caso clínico. La segunda es un caso clínico que observa, por favor, todo el caso clínico para que puedas responder. Yo te voy a dar unas pautas, no la respuesta, obvio, tú la tienes que sacar, pero sí unas pautas para que puedas hacerlo. ¿Estamos? ¿Sí? Y no me pongas en el grupo WhatsApp qué dijo el profesor con la pregunta 2, ¿sí? A ver. Dice, se realiza un ensayo de test de tolerancia a la glucosa a 3 personas diferentes.
a las cuales se le ha asignado como persona A, B y C, midiendo la glucosa como sangre, glicemia, en diversos momentos, a las 0, 2, 4, 6 horas. En base al gráfico 1, responda. A ver, mira, ¿qué te dice? Mira, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? A ver. Se hace un ensayo de test de tolerancia a la glucosa. ¿Qué significa esto? Que a la persona le dan de beber glucosa. Le dan de beber glucosa, ¿no? Y en el gráfico 1 se observa el comportamiento, ¿no?, de esos niveles de glucosa, ¿no? Acá está, la glicemia en miligramos por decilitro, que va de 0 hasta 400 miligramos por decilitro en el eje Y. Y en el eje X está el tiempo de la toma de muestra, a las 0 horas, a las 2 horas, a las 4 horas y a las 6 horas. Y en lo que viene a ser el plano cartesiano, está la persona A, todo su comportamiento de la persona A que es de verde, la persona B que es en lila y la persona C que es en azul, ¿no? Entonces, te pide responder 2 preguntas. ¿Cuál de las 3 personas es un paciente sano? ¿A, B o C? ¿Qué persona podría estar presentando un cuadro de hiperglicemia? ¿La persona A, la persona B, la persona C? Ahí está. Hay que responder esa pregunta. No, a ver. Con esto termino con esta parte, ¿sí? Yo te pregunto, a ver, chicos, si nosotros en este momento nos tomamos una cantidad de glucosa, como pasa en el test de tolerancia, se toma 75 gramos de glucosa, ¿sí o no? ¿Qué es lo que va a pasar de acá a 1 hora o 2 horas? ¿Cómo Se dijo, van a profesor? incrementar mis niveles de aumentar? glucosa. Se van a incrementar mis niveles de glucosa en la sangre. Claro, Subir. va a subir, eleva, claro. se eleva. Tiene que elevarse, porque te has tomado pues 75 gramos de glucosa, es como si te hubieses tomado pues un buffet en desayuno. Te has tomado, si tomas glucosa, después de unas horas, esa glucosa va a la sangre, y si te sacan sangre en ese momento, tu glucosa, ¿cómo aparece? Alta. Ya. Pero si tú eres una persona normal, esa glucosa que está alta, después de otro momento de tiempo que te vuelven a sacar sangre, ¿debería seguir estando alta? No, ya baja. Ya no, ya. Ya, entonces yo lo dejo allí el análisis para que tú continúes, ¿no? ¿Sí o no? Ah, y antes de pasar al receso, ¿sí? ¿No? Lo comento acá, miren, a veces algunos alumnos preguntan porque están distraídos, en un momento se fueron, ¿no? Y a esos alumnos yo quiero que tú le digas, observe el video de la clase que el profe está grabado. A ver. En la semana 5, está, mira, dice acá, está viendo mi aula virtual semana 5, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Entrega de informe de práctica demostrativa. O sea, esas preguntas que tienes que responder, lo tienes que entregar acá. Dice, entrega de informe de práctica demostrativa número 2. O sea, aquí hay que entregar. ¿Sí o no? Aula virtual, semana número 5. Ahí está. ¿Sí? ¿Dónde, profe, hay que entregar el informe? El profe no ha puesto, no ha dicho, no ha... Profesor, disculpe, la pregunta. ¿Perdón? Sí, profesor, de las 3 personas. ¿Entregar el resultado de las 3 personas o solamente de una? ¿Qué pasó? ¿No me he explicado bien, creo? Tienen que entregar, De los tubitos. responder la pregunta 1 y responder la pregunta 2. ¿Sí? Respondan estas 2 preguntas. ¿Sí? Y de la pregunta 2, ¿qué te pide? ¿Cuál de las 3 personas es un paciente sano? ¿Qué persona? ¿La persona A, la persona B, la persona C? ¿Y qué personas podrían estar presentando un cuadro de hiperglicemia? ¿La A, la B o la C? La pregunta 1 es independiente de la pregunta 2. No están conectadas. La 1 y la 2 no están conectadas, por si acaso. La 1 es de lo que hemos hecho, del resultado que hemos
obtenido? 198. Y la 2 ya es otro caso. Es otro caso la 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y dónde se entrega eso? Acá. Semana 5. Entrega informe de práctica demostrativa. Ya, bien. Bien, chicos, vamos a hacer un receso, ¿sí? Regresamos con la segunda parte. La segunda parte es el taller grupal, ¿sí? En la segunda parte va a haber una parte donde ustedes van a trabajar en grupos, ¿no? Luego de ese casi 50 minutos les voy a dar para que trabajen en grupo, buen tiempo, 50 minutos para que trabajen en grupo. Luego de eso, los grupos van a exponer, ¿no? Lo que han trabajado. Le voy a mandar también ya de una vez sin mucho secretismo, al WhatsApp le voy a mandar también las preguntas que los grupos van a responder. Lo único que tú no sabes es en qué grupo te toca, ¿sí? Nada más. Son 9:45, mis queridos estudiantes. Damos 25 minutos de receso, ¿sí? A las 10:05 estamos regresando. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Sí? ¿10:05? Sí, profesor. Ya, Sí, descansen, profesor. chicos, descansen. Si no han desayunado, por favor, háganlo.